Bueno, pues hola a todos y bienvenidos otra vez más a mi canal. Hoy por fin os traigo el videoblog de mi concierto de las ARTMS, de las Artemis, de las Artemisas. Por fin yo tengo aquí este concierto que tanto me gustó y que quiero contaros mi experiencia antes, durante y después del concierto, porque creo que es algo muy sano de compartir y creo que a muchos de vosotros también os puede pasar lo que me pasó a mí durante este concierto. Además, tengo que decir que este concierto ha sido uno de mis favoritos del 2024, sorprendentemente, porque de verdad no me esperaba que me gustase tanto y fue uno de mis favoritos del 2024. Así que nada, os voy a contar cómo fue mi experiencia con las Artemisas. Vamos a ello. ¡Let's go! Primero os quiero contar cómo fue mi proceso de comprar entradas, porque compré entradas muy tarde. Creo que a muchos de vosotros os va a pasar igual que a mí. Es verdad que yo no he sido una Orbit, no he sido mega fan de Luna, es un grupo súper grande y además los Orbits son un fandom que quiere mucho y que apoya mucho a las chicas de Luna, y yo nunca he estado metida súper dentro del fandom. Sí que me han gustado muchas de sus canciones, me han gustado muchos de sus álbumes, me han gustado muchas de las chicas, pero nunca he estado metida dentro en el lore de Luna, ¿vale? Y es un lore muy extenso que daría para otro vídeo con alguien que supiese del lore de Luna, pero es que es un fandom increíble y además ese que es increíblemente grande. Así que cuando yo me enteré que iban a hacer un concierto las chicas de Artemis, dije, me gusta mucho, porque me gustó mucho su primer full álbum, el de Dal, me encantó, de verdad, cuando salió me encantó, me encanta este álbum, pero me sentí como una fake fan y creo que a muchos de vosotros os va a pasar lo mismo que a mí, porque dije, vale, seguro que hay muchísima gente de Luna que quiere ir a ese concierto y que es mucho más valiosa que yo para poder ir a ese tipo de conciertos y estar ahí apoyando a las chicas de Luna. Así que creo que me sentí con ese síndrome del impostor y por eso tanto me costó comprarme entradas. Casi cuando se acercaba la fecha decidí comprarme una entrada regular y dije, vale, voy a ir al concierto. Me gusta mucho lo que han sacado, el primer full álbum que sacaron Artemis, y dije, tengo que ir, lo siento mucho, ese síndrome de impostor se me borró a última hora, se me borró y dije, compré las entradas y ya sabéis que yo cogí mi coche, me planté en Barcelona, como siempre me encanta hacer a mí, que es una de mis partes favoritas de los conciertos, estar en mi coche, ese road trip sola haciendo karaoke en mi coche es lo más, me encanta, y me planté en Barcelona y es lo que os digo, creo que he hablado alguna vez con algún fan en colas de conciertos y en este tipo de situaciones en las que estás mucho rato con alguien que no conoces, que hablas de lo que te gusta, que suele pasar que muchas veces sientes que no perteneces o que no puedes estar ahí porque no eres lo suficientemente fan, no eres el fan número uno de algo, o que de verdad no estás dentro del fandom, pero eres igual de válida, igual de válido para estar ahí. Y si quieres ir, pues ves, porque es lo que me pasó a mí. Me sentía con un gran síndrome del impostor, pero después de ese concierto fue uno de mis favoritos, y mira que he estado en conciertos en 2024, pero fue uno de mis favoritos porque las chicas estuvieron increíbles, el público estuvo increíble, con las chicas que me tocó al lado es que fueron maravillosas, y es que fue todo una sucesión de hechos que me hicieron estar súper feliz. Y yo, que soy una persona que siempre estaba muy decaída, muy deprimida, ese tipo de cosas que a mí ya me gustan ir a conciertos, pues que salgan tan bien y tan perfectas, me animan un montón, y de verdad que tenéis que superar ese síndrome del impostor, porque os recomiendo muchísimo que aunque os guste una canción, si queréis ir, hacedlo, o sea, haced lo que os dé la gana. Si sois personas como yo que siempre piensa todo, que overthinkea todo, dejad de lado eso cuando habláis de cosas que os gustan, de cuando hacéis cosas que os apasionan. Pensad en vosotros mismos, en vosotras mismas, y decir, vale, esto me va a venir bien, sí, pues hazlo. Es lo que me dije yo y al final lo hice, y mirad, aquí estoy haciendo el vídeo porque fue uno de mis favoritos del 2024 y estoy muy agradecida, muy orgullosa de poder haber visto a las Artemis en directo y haber compartido su primer full álbum, el de Dal. Tengo que avisaros que yo esta es la tercera vez que grabo este vídeo. La primera vez que lo grabé fue justo cuando anunciaron la fecha de su segunda gira mundial, que dije que me parecía muy mal que no pasaran por España. Dije en esa primera grabada ojalá, que tenía esperanzas de que sacaran una nueva fecha en España, y obviamente pues no ha sucedido. Están ahora en Norteamérica, vienen pronto a Europa, así que no ha sacado ninguna fecha en España. Es una pena, porque si hubieran sacado fecha en España hubiera estado yo de cabeza ahí otra vez viendo a las chicas de Artemis, porque menudo temazo se acaban de sacar con el de Burn y es increíble. Me hubiera hecho muchísima ilusión que hubieran pasado otra vez por nuestro país, a pesar de
que lo dijeron, pero no han pasado. Es una pena. Además es que había mucha gente en el concierto. Estuvo lleno de lightsticks de Luna y de lightsticks de Artemis. Fue increíble. Pero bueno, que no han sacado fecha hasta fecha de hoy y no creo que la haya. Es ya muy tarde para sacar fecha en España. Creo que Luna tiene un montón de support aquí en España y creo que a muchos de vosotros también os hubiera gustado verlas otra vez con este segundo mini álbum de las chicas de Artemis porque son maravillosas. Bueno, pues vamos de camino a Barcelona. Me quedan aún 2 horitas. Voy por casi mitad de camino. Y es porque hoy vamos a ver a un grupo de chicas muy especial. A las ARTMS. Artemis. Vamos a verlas hoy en Barcelona. Seguro que va a ser un pedazo de concierto mega fiestón. Estoy completamente segura, con una energía increíble. Y estoy muy feliz, muy emocionada de ir ya para allá para ver a esas maravillosas chicas. Así que, ¡let's go! Bueno, pues ya me veis a mí en el coche de camino a Barcelona, como siempre, mis road trips maravillosos. Ya os he dicho que es una de mis partes favoritas de los conciertos, en los que yo me pongo las playlists, en los que yo me canto como si fuera karaoke y de verdad es que me apasiona hacer eso y es una de las partes en las que yo disfruto sola ese momento porque me encanta hacerlo y creo que nadie entiende lo bien que me siento haciendo eso. Voy de camino a la sala Razmataz a ver a TMS. Ya os he contado que cogí al final entrada regular y me compré una entrada normal y dije, vale, pues como tengo entrada regular y sé que va a haber gente que tiene las entradas más caras delante mío, lo que voy a hacer es ir justa de tiempo, unos 30 minutos antes de que abran las puertas generales para intentar conseguir un buen sitio en la Razmataz. Así que eso hice, llegué más o menos justa 30 minutos y cuando llegué y vi la cantidad de gente que había para la cola regular dije, vale, sí, confirmo que a los fans de Luna les encanta, o sea, es que son increíbles. Había muchísima gente en la cola regular y ya dije, wow, me puso tan feliz ver a tanta gente porque dije, sí, este es el support que merecen todos los grupos de K-pop, de J-pop, de lo que sea que vengan a España, que haya tanta gente, o sea, que es que estaba petao, fue locura y dije, así sí, aunque yo tenga un mal sitio, por favor, que así se vea el apoyo que tiene la gente en España, que es que queremos que haya más conciertos, que es que se merecen eso y más. Así que nada, yo nada más entré a la Razmataz, entré, vi que había merch y dije, bueno, luego compro, voy a ver si encuentro un buen sitio. Entré y vi que había un montón de gente, que iba a estar muy lejos y dije, vale, voy a comprar merch y luego pienso lo que hago, porque yo te recuerdo que en el año 2022 estuve en Barcelona en el concierto de Jessie y yo vi que había gente en la parte de arriba de la Razmataz, porque no sé si lo sabéis, pero en la parte de arriba de la Razmataz pues está. Y dije, vale, voy a primero a comprar merch y luego si veo que hay sitio arriba, me quedo arriba. Fui a comprar merch, ojalá me hubiese comprado el lightstick de Artemis, o sea, es que me hubiera encantado tener el lightstick de Artemis, pero el budget, es lo que hablo muchas veces en el post de Artemis de mi blog, es lo que os digo, estos conciertos es un hobby muy caro y no estoy para derrochar el dinero si quiero ir a más conciertos, si quiero hacer viajes, es presupuesto muy limitado, ya voy muy limitada y lo único que me podía permitir en ese viaje fue esta camiseta tan maravillosa que me pareció súper original y que me encanta y de verdad ojalá me hubiese encantado comprarme el álbum y el lightstick, pero no pudo ser. Si hubiesen venido a este concierto a España, esta gira este año de locos me hubiera comprado el lightstick de Artemis, pero no puedo más, o sea, es un hobby carísimo, no me da para todo en esta vida y creo que muchos de vosotros me entendéis porque todo es muy caro, las entradas cada día están siendo más caras, pero bueno, es lo que hay, así que fui a comprar merch, me compré la camiseta y dije, vale, Natalia, súbete arriba y mira, observa cómo está el panorama. Y dije, vale, voy arriba, nada más subo las escaleras a mano derecha, o sea, nada más subir, vi que había un huequito justo en la esquina, había unas chicas y había un huequito justo en la esquina, estaban muy pegados los altavoces, pero se veía parte del escenario. Yo les dije a las chicas muy majas, por cierto, que si alguna vez ven este vídeo les mando un saludo, súper majas, eran súper fans de Choerry. Les dije, oye chicas, ¿está este sitio ocupado? Me dijeron que no, que estaba libre y dije, vale, pues me siento aquí. Muy majas ellas, me dijeron, venga, pues métete más para aquí, así vemos más el escenario y dije, vale, genial, os quiero, sois las mejores y de verdad os monto un monumento si hace falta. Estuve ahí en ese sitio, muy tranquila, muy contenta, sí que de verdad estaba muy ladeado, tenía el altavoz en medio, o sea, tenía el altavoz muy cerca, pero daba igual, yo veía bien el escenario y las veía a ellas bien. Lo que sí que no vimos es la pantalla, así que eso, los VCR no vimos absolutamente nada, pero a ellas se les veía muy bien. También vino una chica luego a mi lado a la derecha, o sea, estábamos justo ya en la esquina y ya intenté ponerme todo lo pegada que pude yo a esas chicas para que todas estuviéramos juntitas en este espacio y pudiésemos ver a las chicas de Artemis muy bien. La verdad que os tengo que decir que fue un sitio maravilloso, las chicas con las que estaba tanto a mi izquierda como a mi derecha, todas eran majísimas, de verdad, fue una experiencia muy buena también porque ellas fueron muy amables y muy majas conmigo, así que estoy muy agradecida. El escenario se veía increíble, las chicas de Artemis se veían
increíbles, es que fue locura, o sea, fue loco. Ay, qué buenos recuerdos. Ay, qué buenos recuerdos, loco. Ay, y nada, que ese sitio fue maravilloso. Vi a las chicas de Artemis súper bien. Tengo fotos que me encantan, es que hay fotos locas, tengo fotos de Hyechin, de Hasul, tengo fotos de Oda y Sarko, del grupo completo, es que fue maravilloso. Jinsul, Hyechin, Hasul, todas, es que todas, Choerry, Kimli, todas, o sea, fueron increíbles y además que se veían súper cerca. Y una de las cosas que siempre digo, me vuelvo a repetir y me reitero en todos mis vídeos, es que ellas fueron e interactuaron muchísimo con el público y eso es algo que siempre agradezco. Me parece maravilloso que interactúen tanto con el público, creo que es increíble. Y de verdad que ellas estuvieron maravillosas interactuando un montón con nosotros, da igual en la izquierda, a la derecha, arriba, en donde estábamos nosotros, en la planta de arriba, abajo, ellas se acercaban, fue maravilloso. De verdad, montando la intro de este vídeo me he dado cuenta de lo mucho que me gustó y de lo muy buen recuerdo que tengo y que de verdad que fue uno de mis favoritos del 2024, o sea, síndrome del impostor jugándome una súper mala pasada. Y lo que os digo, que tengo fotos muy guays del solo de Hyechin, Algorithm fue increíble, Hasul con su solo también fue esa voz de diosa que tiene Hasul, por favor. Thank you Lord, por darnos a esta maravillosa señora. Oda y Sarko, es que este grupo, por favor, ojalá hicieran más canciones como trío, me encantó. Creo que tienen una potencia vocal y una potencia de performance, ellas tres, muy buena. Por cierto, que Hyechin haya cantado a guitarra live Algorithm fue algo de lo que no me voy a olvidar jamás en la vida. Y que tengo fotos muy guays, que tuve mucha suerte de tener un buen sitio y que las fotos estoy muy contenta de las que hice y estoy muy maravillada de todo. Tengo una foto que es una de mis favoritas, que están justo todas como en escala y está Choerry y Hasul justo en ese frame saludando a cámara y dije, no puede ser. Además esa foto en Instagram le dio like Choerry y yo, thank you Lord. Fue algo increíble, es una de mis fotos favoritas que he hecho en lo que viene siendo conciertos, me encanta y creo que es una de mis favoritas. Y ya os digo, tengo un montón de fotos que me fascinan y que me apasionan de ese día, con la de los conejitos también al final me parece súper preciosa. Las podéis ver todas en mi blog, son súper guays y de verdad que me encantan. También tenéis algunas fotos en mi Instagram, ya os digo que Choerry me dio like a esa foto y estoy muy proud y muy contenta y que por lo menos a Choerry le haya gustado esa foto tanto como a mí. Lo que os digo, el full álbum de Dal me encanta, cuando salió me encantó y de verdad me reitero, escuchar ese álbum en vivo es maravilloso. Virtual Angel es un temazo, creo que es una de las mejores canciones de 2024 sin duda alguna, es increíble, esa canción es increíble, la energía que tiene esa canción es maravillosa, me encanta y hay muchísimas canciones de ese álbum que me encantan, tanto las baladitas como las más movidas. Candy Crush es una de mis favoritas sin ninguna duda, Sparkle también me encanta y ya os digo que escuchar canciones de Luna en directo como fue Stylish es que fue o sea, wow, fue loco y entendí en ese momento también, normal que tengan ese apoyo, que me encanta que unos fans sean tan fieles al grupo que les gusta, que no matter what happened, están ahí, da igual, están apoyando a las chicas con sus grupos separados, con Lucemble, con Artemis, a Chu, a Ives, a todas, están apoyándolas tanto individual como por grupo y eso me parece increíble, me encanta. Y ya os digo, ahí me di cuenta cuando los fans de Luna siempre están ahí, que son súper fieles, que son un fandom muy potente, porque no matter what, ya que pasó lo del disband, todo movida de los juicios y todo, tanto como las solistas como con los grupos que se crearon, es que son fans muy fieles y me encanta verlos ahí, que a pesar de todo estén apoyando a los artistas y ellos te lo devuelvan haciendo ese fan service en ese sentido, cantando canciones de Luna, que es que me pareció increíble y fue todo un orgullo poder decir que yo he escuchado canciones de Luna en directo, aunque sea parte del equipo. Y eso, que las chicas estuvieron increíbles, que me parece un grupo maravilloso, que me da mucha pena que no hayan pasado otra vez por España, porque de verdad hubiese ido y a mucha honra, muy orgullosa para poder disfrutar de las chicas de Artemis, porque creo que son maravillosas, de verdad. Si tenéis la oportunidad de alguna vez ir a un concierto de las chicas de Luna en general, creo que todas tienen una vibra maravillosa, tanto Artemis como el resto de chicas en sus grupos o como solistas, creo que son increíbles. Hacedlo porque me hubiese encantado ir de nuevo a otro concierto de Artemis este año en España. Bueno, como siempre, review nada más terminar el concierto, acabo hace escasos 15 minutos, 20 minutos, acabo de llegar al coche. Locura máxima con las Artemis, con las Artemisas, como ha dicho el traductor, ha sido una fantasía de concierto, de verdad. Es que no sé cómo explicarlo, pero los conciertos en salas pequeñas son increíbles. He cogido un sitiazo en la parte de arriba, la de Razmataz, increíble. He visto a las Artemisas así, han sido todas estupendas, maravillosas, saludando a todo el mundo y han interactuado un montón con sus fans, o sea, locura, de verdad, locura, súper feliz, súper contenta, maravillosas, un directo increíble y son lo más, de verdad, las Artemisas, Artemis, lo más.
Bueno, pues eso ha sido todo por el vídeo de las Artemisas de Artemis de ARTMS. Espero que os haya gustado un montón, que os haya gustado tanto como a mí haber disfrutado de las chicas de Artemis en directo. Y recordar siempre, chicos, que tenéis que ser valientes, tenéis que dejar de sobrepensar cuando tiene que ver con cosas que os gustan mucho y hacedlo. Tomar ese paso y esa iniciativa de hacerlo, porque os puede pasar como a mí, que algo que pensabais que iba a ser un síndrome del impostor, que además fue un síndrome del impostor, ha encadenado y ha surgido como uno de los conciertos que más me gustó del 2024 sin yo esperarlo. Así que de verdad, confiad en vosotros, seguid haciendo las cosas que os gustan a pesar de que las hagáis solos, que no seáis suficientemente fans o que solo os guste una canción, hacedlo, porque si es lo que os gusta y lo que os hace felices, os animo de verdad, de corazón, que lo hagáis y que lo disfrutéis con toda la energía y con toda la pasión que tenéis dentro. Y nada, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de Artemis y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.